Buenos días. Bueno, inaugurando una página diferente, el formato. Quería hablar sobre lo que son la diferencia que existe entre los sentimientos y las emociones, que son característicos del ser humano. Son especificidades que nos hacen humanos, al Homo sapiens como tal, ¿no es cierto? Para comenzar, decimos algo que yo quisiera aclarar. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un órgano social, punto. ¿No es cierto? El cerebro humano es un órgano social. Para esto tiene varios mecanismos, medios con los cuales nosotros utilizamos para estar en permanente interrelación. Ser humano es social. Tenemos los sentimientos, que son una cosa que son básicamente nuestras biografías, ¿no? Los sentimientos son lo que nosotros somos realmente, ¿no es cierto? Lo que sentimos, todo esto ya vamos a explicar, pero es algo que no varía, que siempre soy así, ¿no es cierto? La forma en la que tomamos decisiones, por ejemplo, cómo amamos, decisiones políticas, económicas, sociales, diferentes, ese es un sentimiento, ¿no es cierto? Porque yo sé que siempre voy a actuar, salvo modificaciones específicas, grandes en mi evolución, voy a actuar de esta manera. De alguna manera podemos decir que ciertas ideas fijas son la representación en los sentimientos, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces uno se confunde con las emociones. Por ejemplo, ejemplos de sentimientos tenemos el amor, como les decía, la fidelidad. En algún momento de la evolución del ser humano, la infidelidad fue un sentimiento, ¿no? Que marcó por el objetivo de aumentar, desarrollar la descendencia, ¿no? Y no se le consideraba como infidelidad ni nada de eso. Eso ya hemos hablado en otros videos, ¿no es cierto? También fidelidad a muchas cosas, ¿no? A que me guste algo, los gustos, etcétera, a cierto tipo de actividades. La melancolía, por ejemplo, es un sentimiento, porque la melancolía no es depresión, que es una enfermedad. La melancolía es un estado que se mantiene, ¿no? La identificación del género, especialmente en las personas que se identifican con un género diferente al sexo biológico, ¿no es cierto? Ese es también un sentimiento, lo que ellos dicen, ¿sí? Su forma de identificarse con su género, ¿sí? El afecto, la responsabilidad, el altruismo, la seguridad, esos son sentimientos que tenemos. A veces ciertos sesgos, creencias. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi generación, yo pienso que los jóvenes de ahora ya no piensan tanto, nos formamos con una idea de que en contra de los peruanos, de la guerra del Perú y de todo, ¿no es cierto? Entonces era un sentimiento, igual en el Perú contra el ecuatoriano, y que eso trascendió por generaciones, ¿no es cierto? Entonces ese es un sesgo cultural que también podríamos decir es un sentimiento antiperuano. Ahora, bueno, ya no, ahora puede ser otra cosa, etc. También el orgullo está considerado un sentimiento, el deseo de sobrevivir, o no, también. Estos existen prácticamente desde que el ser humano comienza a pensar, a racionalizar, a utilizar más su, podríamos decir, hemisferio izquierdo, racional, abstracto, lógico. Hace unos 100 y pico, 100.000 años.
Luego aparecen como consecuencia de los sentimientos las emociones, que son características del ser humano, porque prácticamente se ha visto muy poco, o al menos no existe en la cantidad que tenemos nosotros en otros animales, la cantidad de emociones, ¿no? O sea, la emoción es posterior, es adquirida. Se piensa que la emoción apareció a raíz de unos 40.000, 50.000 años a lo mucho, ¿no? Que, por ejemplo, son en realidad ya hoy día las emociones son aquellas que nos dan un poco de color a la vida, ¿no es cierto? Son emociones, son aquellas que pueden variar en un mismo día, ¿no? Estoy alegre, estoy triste, estoy rabioso, después estoy amable, estoy generoso, luego no quiero, etcétera. Decisiones que uno toma y que muchas veces puede ser hasta inadecuadamente, y que justamente quienes me conocen, han conversado conmigo, son pacientes, amigos, etcétera, saben lo que yo siempre les digo antes de tomar una decisión en firme: cabeza fría, tranquilo. Porque puede ser que, por ejemplo, yo le ame a alguien, pero por alguna razón X se me ocurre, porque me dijeron que tengo que divorciarme, que tengo que hacer algo. Es una emoción, ¿no? Y ahorita, por esa emoción, yo voy a tomar una decisión que después me voy a arrepentir, porque el amor sigue. Entonces, primero me tranquilizaré. Ahí entramos los psiquiatras, justamente, porque debemos medicar, debemos estabilizar, y de ahí que el paciente con cabeza fría, sí, bueno, tome, así sea que ame, una decisión. Bueno, ese es un ejemplo así, un poco de la vida práctica y cotidiana. Los sentimientos, digamos que de alguna manera, entre los principales, como les dije, están la ira, la agresividad, la preocupación, la risa, el llanto, el orgullo, la felicidad, ¿no? O sea, los rasgos de felicidad, ¿no es cierto? Algo muy importante que tiene que ver con las emociones. Nosotros recordamos lo que nos emociona. ¿Recuerden ustedes algún profesor que les dio clases y que eran sus clases muy emocionantes y que nos llevaba ciertos componentes emocionales, ejemplos, todo? Nosotros recordamos sus clases y le recordamos a él. Pero recuerden ese profesor que no nos daba muchas clases, que era un poco dejado, etcétera. Normalmente no lo vamos a recordar. Si alguien nos hizo daño, una emoción fuerte que recibimos, lo vamos a recordar. Si alguien no nos tomó en cuenta, seguramente lo vamos a olvidar. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia muy importante entre lo que es un sentimiento y lo que es una emoción. Ahora, nosotros tenemos un caso que es importante, que nosotros debemos de especificar, el famoso instinto, ¿no es cierto? El instinto es un puente, digamos, que une el deseo con el comportamiento. Es algo que nace en mí, un deseo, que quiero hacer algo, y con mi conducta aprendida. A veces me sirve el instinto para tomar decisiones, que es algo que vamos a hablar en el siguiente video, justamente, cómo tomar decisiones. Pero, y valiéndonos justamente de los sentimientos y de las emociones, tomamos decisiones. El instinto nos sirve, porque de alguna manera nos modula, pero sabemos que no siempre tenemos que caer en lo que significa instinto, ¿sí? Entonces, para esto es importante que, si bien es cierto, podría ser una emoción, entre comillas, hay también que manejarla con cabeza fría. Un ejemplo que une prácticamente todo esto, como les decía hace un rato, es el amor. El amor es un sentimiento, yo siento, ¿no es cierto? Luego ese amor se manifiesta
con emociones de diferente índole, como les decía hace un rato. Esas emociones pueden manejar mi relación, y la relación, porque puede haber amor romántico, amor a una cosa, a un animalito, a muchas cosas, a mi profesión, etc. Pero eso también hace que yo, según lo que sienta por el amor y por las emociones, también segrego sustancias químicas. La vasopresina, si es romántico, por ejemplo, la vasopresina, la oxitocina, la feniletilamina, más el componente psicológico, comportamental, etc. Así en cada actitud nuestra. Entonces ustedes pueden ver lo que significa el amor, que no varía, las emociones que pueden variar, como les decía hace un rato, y de acuerdo a lo que nosotros sentimos y nuestras emociones, segregamos también sustancias químicas que hacen que potenciemos lo que sentimos o a su vez se vaya disminuyendo, ¿sí? Este es un ejemplo. En el siguiente video les voy a hablar justamente una utilización que tenemos de las emociones y de los sentimientos para tomar decisiones. ¿Cómo debemos tomar decisiones? No les canso más. Muchas gracias.